con lo cual vamos a empezar con nuestro webinar. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar, por dedicarnos este espacio de tiempo. La idea es poder pasar 30 minutos en este webinar hablando de el tema principal, ¿no? ¿Cuánto cuesta contratar mal? ¿Cuánto me cuesta hacer mal un proceso de selección? Así que durante estos 30 minutos estaremos trabajando pues, sobre esta temática, ¿no? Pero antes que nada me gustaría presentarme. ¿Quién es esta persona que está hablando? ¿Quién soy yo? Pues bueno, mi nombre es Aldo Zapata y toda mi trayectoria profesional ha estado fuertemente marcada por la gestión de personas, pasando por departamentos de operaciones, desde el Departamento de Recursos Humanos, en la empresa Cide Yelmo, que por aquí les tenemos de invitados también, un saludo para ellos, y convirtiéndome y aceptando ese reto, ¿no? de poder transformarme en un consultor de recursos humanos para la transformación digital, para seguir aportando y seguir contribuyendo a mejorar los procesos para los equipos de recursos humanos, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a empezar este webinar? ¿Vale? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál va a ser la guía o el índice de este webinar? Pues vamos a trabajar en 4 puntos principales, ¿vale? El primer punto, ¿cómo impacta una mala contratación en el negocio? Segundo punto, el método Velora. ¿Qué es Velora, no? Muchos de vosotros que estáis aquí, algunos sois clientes, pero bueno, vamos a ver qué es el método Velora como sinónimo de una muy buena contratación, porque Velora te ayuda a contratar mejor y más rápido. El tercer punto que trabajaremos es una calculadora que nos va a permitir bajar a tierra pues un poco el coste o cómo hacemos con el método Velora para ahorrar y optimizar el proceso pues de un proceso tradicional al método Velora, ¿no? Y finalmente retomaremos esa temática inicial de cómo impacta en nuestro negocio una buena contratación, ¿vale? Pues empezaremos con ello. ¿Cómo impacta en el negocio una mala contratación, ¿no? Muchas veces nos ponemos a pensar, y seguramente todos los que estáis aquí sois del equipo de recursos humanos, espero que haya alguien de otras áreas, porque el impacto que tiene una mala contratación no solamente recae en el equipo de recursos humanos, que por supuesto, al final estamos hablando y estamos viendo que el equipo de recursos humanos, los técnicos de selección, son los principales responsables, ¿no? del proceso de selección y en ellos pues, son la parte más visible, ¿no? Pero hay otras áreas que también se ven impactadas, ¿no? Áreas como, por ejemplo, marketing. Hablamos de recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de pues, lo que provoca una mala selección, que tengo que volver a repetir el proceso de contratación, volver a empezar desde el principio, desde la publicación, la criba curricular, etc., ¿no? Al final, pues hacerlo mal me provoca tener que repetir un proceso que pues ya me cuesta, ¿no? Por otro lado, a nivel marketing, a nivel imagen, siempre estamos hablando del employer branding, dónde cae la tarea del employer branding, ¿no? Si en recursos humanos también interviene de marketing, el pertenecer o estar en una compañía en la que la rotación del personal pues es muy alta, al final deteriora también pues ese boca a boca y la marca de nuestra compañía. Operaciones. Aquí me tengo que parar un poco porque sí que es verdad que el departamento de operaciones tiene pues como cometido llevar a cabo pues un correcto servicio, un correcto establecimiento de los procedimientos y que al final no contar con el personal adecuado, no contar con los perfiles que se adaptan pues a las necesidades de la vacante del puesto, termina impactando directamente en el servicio que damos a nuestros clientes. Como podéis ver, estamos enlazando porque todas estas áreas tienen impacto en una mala contratación, ¿no? Es decir, ¿cómo impacta esto dentro de mi departamento de operaciones, ¿no? Finanzas, por supuesto, si el webinar se trata de hablar de costes, de cuánto me cuesta contratar mal, por supuesto el departamento de finanzas se ve afectado porque tenemos costes de publicación de vacantes, costes de personal, costes de onboarding, costes de incorporación y volver a rehacer un proceso que no está bien efectuado, al final termina impactando también en las finanzas. Por supuesto, hablamos de cultura, hablamos de equipo.
cómo se erosiona el equipo cuando hay una alta rotación, cuando los perfiles no terminan de encajar o incluso cuando estoy asumiendo, ¿no?, roles, funciones o incluso horas, ¿no?, que tengo que asumir porque no tengo el equipo completo. Con lo cual, todo está interrelacionado a que una mala contratación pues, también va a impactar en ese clima laboral. Y finalmente, por supuesto, si todas estas áreas se ven afectadas, al final nos estamos dando cuenta que es que estamos desalineados. Es decir, una mala contratación hace que la empresa, el negocio, esté totalmente desalineado. Bien, pero bueno, no todo son malas noticias, ¿no? Al final la idea de este webinar es que vayáis con una idea de qué es Velora y cómo podemos ayudar a hacer una mejor contratación, ¿no? Y cuando hablo de mejor contratación, no solamente hablo de rapidez, de velocidad, de disminuir tiempo, sino también hablamos de calidad del candidato. Es decir, cómo podemos llegar a poder potenciar nuestro proceso de selección con el método Velora. Pero, Aldo, sí, ¿qué es Velora? Bueno, pues Velora básicamente tiene dos productos claramente diferenciados. Velora HR, que funciona como un ATS que te centralizará toda la currícula dentro de una sola herramienta, y Velora Assessment, ¿no?, que lo que va a hacer es procesar a los candidatos a través de un sistema de evaluaciones que te va a dar un resultado, pues los mejores candidatos del proceso, ¿vale? El método Velora, ¿en qué se basa? Pues en la automatización. Hoy nos vamos a centrar en este webinar sobre todo en la automatización, en cómo podemos incorporar la inteligencia artificial y procesos automáticos para optimizar nuestro proceso de selección y, por supuesto, contratar mejor, ¿vale? El método Velora se fundamenta en tres grandes pilares, ¿no? Trabajamos con la IA, somos pioneros en la inteligencia artificial, que por cierto está entrenada para realizar procesos de selección. Contamos también con un asistente virtual que es totalmente personalizable y que nos va a permitir continuar con la criba de forma automática y directa con los candidatos. Y el tercer pilar es todo un set, toda una batería de pruebas evaluativas que podemos añadir dentro de nuestro flujo de evaluación de candidatos. Bien, pero vamos a ponernos el gorro de reclutadores, vamos a hacer un journey, vamos a hacer un flujo de selección, ¿no? Una vez que nos enfrentamos a una vacante, pues tenemos que postear usando el multiposting, podemos trabajar con las ofertas que tengamos y el siguiente paso es la criba curricular, ¿no? Es decir, cómo me enfrento, cómo mis técnicos de selección se enfrentan día a día a la montaña de currículums que se nos inscriben para poder cribar, para poder determinar ese fit del candidato. Pero bien, con el método Velora vamos a sustituir pues, esas horas de nuestros técnicos de selección a través de un screening con IA. Es la IA quien va a hacer la lectura del currículum y va a ser el match perfecto para poder daros los mejores candidatos o los que mejor encajen con vuestra vacante, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente flujo dentro de un proceso de selección, la criba telefónica. Oye, pues yo voy a dedicar X horas a llamar a los candidatos, a ver si me contestan, a ver si me encajan. Pues en este caso vamos a sustituir esas horas, esas llamadas telefónicas por un asistente virtual que lo haga por vosotros. Al final, lo que vamos a conseguir es automatizar un proceso manual consiguiendo mejores resultados y en mejor tiempo. Y por supuesto, aquí veis el símbolo de WhatsApp porque somos partner de Meta, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que podemos impactar directamente al candidato a través de WhatsApp. Muchas veces necesitamos inmediatez en el proceso, necesitamos poder cubrir nuestras vacantes mucho más rápido, pues utilizando estos métodos, utilizando el asistente virtual de Velora, vais a poder y vais a lograr impactar mucho más rápido en vuestros candidatos y así reducir el tiempo de contratación. El siguiente apartado, eso es un flujo en el que podemos incorporar, como ya os comentaba antes, pruebas evaluativas. Estas pruebas evaluativas van a poder ser desde test de personalidad, vamos a poder medir el perfil blando como pues, las competencias, medir nivel de inglés, nivel de herramientas de ofimática, etc., ¿no? Y también Velora incluye una funcionalidad de videoentrevista en diferido, ¿no? Muchas veces esos procesos en los que necesitamos todavía
llegar un poco más al candidato, conocer pues, su comunicación no verbal, cómo se expresa, esa parte la podemos conseguir con la videoentrevista. Como podéis ver, esto es un flujo que podría ser un flujo normal. La ventaja del método Velora es que vosotros podéis configurar, podéis calibrar todo este flujo. Podéis activar el screening con IA, podéis activar el asistente virtual, podéis activar las pruebas evaluativas o determinar cuál de los flujos queréis aplicar en cada uno de vuestros procesos de selección. ¿Cuál es el objetivo? Al final lo que buscamos desde Velora es ser vuestros partners digitales, vuestros partners de selección. ¿Para qué? Para ayudaros a contratar mejor. ¿Cómo es contratar mejor? Como os decía, una contratación del candidato ideal, de ese candidato que llegue a fases finales con un alto nivel de encaje y en un menor tiempo, ¿no? Entonces, al final, este flujo pues, lo acompañamos incluyendo esa automatización. Bien, vamos a ver cómo funciona Velora. Vamos a entrar en la navegación de la plataforma y que veáis como reclutadores qué es lo que vais a recibir. Vamos a ver el caso de un candidato, probablemente os suene, que se ha inscrito a una vacante y que podáis ver cómo funciona Velora y qué información os da. En primer lugar, nos encontramos con una información totalmente centralizada. ¿Qué significa? Vais a tener al candidato desde cualquiera de los portales que se haya inscrito, lo vais a tener centralizado en vuestra herramienta. Y vais a tener aquí también un candidato procesado. No es una mera inscripción, no es, oye, pues me dejó el currículum y ahora me tengo que leer yo el currículum. No, no, no. Velora va un paso más allá. Velora con la aplicación de la inteligencia artificial os va a permitir ya de entrada, como podéis ver, un informe personalizado y un informe que está basado tanto en las preguntas y respuestas que ha hecho el candidato como en el propio currículum, ¿no? Aquí el candidato se ha inscrito a la vacante, hemos hecho uso del multiposting, el candidato se inscribe a la vacante desde cualquiera de los portales, Velora procesa ese candidato, lee con la inteligencia artificial y hace ese screening curricular a través de la IA para poder darnos pues, ese primer informe ya resumido, sin tener que hacer nada, sin tener que mover un dedo. Como podéis ver, tenéis aquí la presentación de este candidato. Y lo va a relacionar, por supuesto, pues con las necesidades de vuestra vacante, con esas preguntas clave que hemos comentado, que ahora veremos en el asistente virtual, y al final nos va a dar pues, el contexto rápido y resumido del candidato. Bien, este candidato, una vez que se ha inscrito, que hemos leído su currículum a través de la IA, ponemos en marcha los siguientes flujos de evaluación que hayáis configurado. Es decir, al final trabajamos con la personalización de cada una de vuestras vacantes, con la necesidad de cada una de vuestras posiciones, de tal manera que las preguntas que hagamos al candidato impacten directamente en los aspectos que realmente importan para determinar si tiene un buen encaje o no. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver que este candidato se ha apuntado a la vacante gerente de cine. He tomado como referencia a nuestro querido Yelmo Sines y leemos aquí, aquí tenemos ya la información, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos está diciendo la inteligencia artificial? Este candidato tiene un encaje del 97% en la vacante, ya que hemos determinado una serie de palancas que nos permiten que la inteligencia artificial sea mucho más precisa. Y aquí me tengo que parar sí o sí, porque somos pioneros en la inteligencia artificial, tenemos una inteligencia artificial entrenada en procesos de selección, lo que nos permite ser mucho más finos, nos permite atinar con el encaje del candidato respecto a otras inteligencias artificiales, pues que al final valoran a todos los candidatos de forma genérica, ¿no? Bien, este candidato, como os decía, se ha inscrito, hemos leído el currículum a través de la inteligencia artificial, se activa el asistente virtual que va a impactar directamente en el móvil del candidato, ¿vale? Es decir, inmediatez. Vamos a conseguir respuestas mucho más rápidas y esas respuestas también son evaluadas con la inteligencia artificial para poder decirnos cuál es el grado de encaje que tiene el candidato según va pasando por el flujo del proceso de evaluación. Como podéis ver aquí, aquí tenéis también un pequeño resumen de lo que el candidato ha contestado y la valoración de la inteligencia artificial en base a esas respuestas. Y un nivel 3, que es súper interesante porque en este caso, para este proceso en concreto, hemos activado pues, las pruebas evaluativas.
Pruebas en las cuales le hemos pasado una prueba de Excel, hemos pasado una prueba de inglés y hemos pasado una prueba de personalidad. ¿Vale? Entonces, si queremos ver más información, por ejemplo, sobre la prueba de Excel, podemos ver cuánto ha sido la puntuación, podéis ver también los apartados que estamos puntuando y todo esto recogido en la ficha del candidato. Significa que tendréis toda la información centralizada para tomar la mejor decisión sobre si es el candidato adecuado o no lo es. ¿Vale? Aquí pasaremos por prueba de inglés, pasaremos también por pruebas de personalidad que lo tenemos incluido dentro de nuestro método Velora y, ¿por qué no?, una videoentrevista, ¿no?, donde podamos lanzarle una serie de preguntas que el candidato nos tenga que contestar en formato vídeo. Y no hace falta que se descargue ninguna aplicación, todo lo hará directamente desde el asistente virtual, de tal forma que podamos comprobar cuál es la respuesta. ¿Os sonará el candidato? Bueno, creo que es una oportunidad fantástica de poder conocer una nueva empresa, nuevos compañeros, nuevos métodos de trabajo. Tengo experiencia en el sector y me gustaría poder aportar toda la experiencia que... Bueno, pues aquí no me gusta verme grabado en vídeo, pero bueno, aquí tenéis una pequeña idea de cómo se centraliza toda la información de los candidatos en un solo sitio. Al final lo que buscamos con el método Velora es que vosotros podáis tener toda la información de diferentes ángulos, mucho más rápida, mucho más automatizada, para poder hacer esa contratación óptima, ¿no? Seguimos con la presentación. Bien, pues una vez que hemos visto cómo funciona Velora, que además tiene una interfaz muy amigable, muy fácil de usar para los reclutadores, pues lo que os decía, ¿qué buscamos? ¿Qué aportamos? ¿Qué queremos daros a vosotros, ¿no? En primer lugar, estandarización de los procesos. Es muy importante que podamos establecer qué flujo del proceso va a seguir cada una de nuestras vacantes, cómo vamos a calibrar para que el fit del candidato sea bueno y al final con eso conseguimos el siguiente punto, ¿no? Que es la agilidad en la contratación. Poder ser mucho más ágiles, contratar en menor tiempo, pero sin olvidarnos de la calidad. El método Velora no concibe la rapidez sin la calidad. Nosotros os aportamos y además os garantizamos que podéis contratar mucho más rápido pero con muchísima más calidad, ¿vale? Y al final todo esto se traduce en algo básico, sencillo, pero tan buscado por el área de recursos humanos, ¿no? Conseguir la rotación de personal. Pues aquí esta parte es importante porque creo que os puede aportar a automatizar vuestro proceso, a contratar mejor y, pues por supuesto, a dedicaros a labores que aporten valor. ¿Bien? Perfecto. Pues aquí a continuación os presento datos, ¿no? Como diría nuestro amigo Tim Cook, amazing. 4 millones de candidatos evaluados con el método Velora. Actualmente es una cifra súper interesante, es una cifra de la cual estamos súper orgullosos porque hemos conseguido evaluar a más de 4 millones de candidatos con todos nuestros clientes, ¿no? El método Velora funciona, el método Velora tiene embajadores, como podéis ver aquí. Estas marcas que a más de uno os sonarán, pues ya han probado y están probando el método Velora y encima han conseguido reducir su tiempo de reclutamiento aumentando la calidad de los candidatos. Con lo cual, pues oye, creo que es un dato muy importante del que nos sentimos orgullosos y que está creciendo continuamente. No ha podido venir Rosa, que es la Head of People de Desigual, con la cual tenemos un caso de éxito, pero os he traído un pequeño clip de una entrevista que le hicimos para que veáis de primera mano, ¿no?, cómo ha funcionado el método Velora en su proceso de selección. Te hace el primer filtro, ¿no? Y luego tú puedes hacer una entrevista de calidad y ya va prefiltrado. Hemos ganado en tiempo. Antes nos cubríamos una vacante como en 14 días, ahora está en 8, después del piloto, con más de un 80% de candidatos validados, ¿no? Que el Store Manager dice, está yo bien este la perfil que he visto, ¿no? lo contrataría. Muy bien. Al final, el resumen, lo que dice Rosa, ¿no?, es que ellos han conseguido reducir el tiempo, han conseguido un 43% de ahorro en el tiempo de selección y que además los candidatos que llegan a fases finales cuando estamos entregando esa terna a nuestro cliente interno son candidatos de calidad, son candidatos que podemos contratar, ¿no? Son candidatos que encajan perfectamente en la vacante, con lo cual, pues oye, es para nosotros un orgullo el poder aportar
a este tipo de empresas, ¿no? Y mejorar sus procesos. Bien, ya estamos casi llegando al final del webinar, pero sí que quería mostraros pues, la calculadora, ¿no? Que nos va a permitir bajar a la realidad ese coste, ¿no? Y poder poner pues, una foto en blanco y negro, ¿no? De los costes que nos supone un proceso de contratación con el método tradicional o quizá contratando mal versus el método Velora. Es decir, vamos a ver cómo puede impactar, cuáles son las variables que van a hacer que el método Velora ahorre más tiempo en mi proceso de selección. No os preocupéis porque vais a tener un enlace donde podéis acceder a la calculadora, ver vuestro ahorro, ver pues un poco cuál es vuestro gasto, ¿no? El coste que tiene la contratación actualmente. Pues rápidamente vamos a pasar por aquí. Tenéis varias variables que podéis tocar. Por ejemplo, en una empresa que tenga una media de 15 ofertas al mes, con una inscripción de aproximadamente 200 candidatos de media y con el salario bruto de medio de un reclutador, vamos a ponerlo aquí, seguramente vosotros sé que pagáis muy bien a vuestro equipo de reclutadores, así que vamos a hacer un ejemplo un poco pues, por encima, ¿no? Y claro, este ahorro va a depender muchísimo de esas palancas de automatización. ¿Qué quiere decir? Que Velora pone a vuestra disposición una serie de funcionalidades que os va a permitir automatizar. Mientras más automaticéis, pues mucho más será el ahorro. Pues vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, el multiposting. Vamos a ahorrarnos tiempo en publicación porque Velora os va a permitir publicar en los diferentes portales y centralizar vuestros candidatos. Vamos a activar también ese screening con IA para quitarnos las horas manuales de criba curricular y vamos a activar ese chatbot, ese asistente virtual que, pues, oye, pues viene a sustituir esas llamadas de criba telefónica. Bien, con estas funcionalidades activadas, al final esta es la radiografía, ¿no? de esta empresa ejemplo que estamos poniendo. Estamos viendo que aproximadamente ahorramos el 82% de tiempo en tareas de multiposting, estamos ahorrando el 90% de tiempo en tareas de screening con IA, que no, al final son tareas manuales que no terminan de aportar valor y que la IA ya lo puede hacer por vosotros para garantizaros que podáis dedicaros a labores que aportan valor y contratar mucho mejor, ¿vale? Y también un 70% de ahorro con el asistente virtual. Esta sería la foto resumen. Como ya os dije, os vamos a dejar el enlace, os vamos a dejar pues también un código QR para que podáis acceder, ahora lo veréis, pero la idea es que podáis poner o bajar a tierra, ¿no? Toda la diferencia de cómo es contratar con el método tradicional y cómo es contratar bien con el método Velora. Perfecto. Pues estamos llegando al final y, por supuesto, no quería dejar de cerrar este webinar con esa reflexión que empezábamos al principio. Una reflexión en la que comentábamos, ¿no?, que cómo impacta en el negocio contratar mal. Pero como a partir de ahora todos vais a estar utilizando el método Velora, pues vamos a ver cómo puede impactar una buena contratación, ¿no? Por supuesto, en el equipo de recursos humanos y en el equipo de marketing, pues nos va a ayudar pues, a que esa rotación disminuya, a que los procesos sean de calidad, sean mucho más rápidos y que podamos proveer a nuestro cliente interno con candidatos de calidad. La marca se va a ver mucho más potenciada porque va a dar la sensación de, oye, yo quiero trabajar en esta empresa tiene continuidad, tiene un sentimiento de pertenencia, ¿no? En la operativa podremos servir mucho mejor a nuestros clientes, ¿no? Yo me acuerdo las llamadas ISP, ¿no? Imagen, servicio y producto, ¿no? Que muchas veces en operaciones lo tenemos muy, muy interiorizado, pues el que podamos dar un muy buen servicio, que podamos servir, que podamos atender a nuestros clientes con plantillas preparadas, con plantillas completas, con plantillas que cuenten con la competencia, ¿no? O sea, es decir, hemos hecho una muy buena contratación. Tenemos el método Velora, somos capaces de garantizar que nuestro equipo está completo, está capacitado y que efectivamente va a poder dar y brindar un muy buen servicio. Bien,
finanzas, obviamente, el hacer una muy buena contratación va a hacer que seamos mucho más eficientes a la hora de invertir el presupuesto de selección, mucho más eficientes al no repetir procesos que se hagan por una mala contratación, sino que en este caso, al contar con Velora, estáis optimizando vuestros recursos, con lo cual tendréis a vuestros directores financieros muy, muy contentos con ello. Al equipo. Una vez más os digo, trabajaré en un equipo en el que la plantilla se conoce, en el que la plantilla está capacitada, que la plantilla sabe las funciones que tiene que hacer y que sobre todo hay una cohesión de equipo, se nota muchísimo. Se nota en el engagement de la plantilla, se nota en la imagen que damos al cliente, se nota en los procedimientos, en los procesos y al final lo que conseguimos, por supuesto, es no desalinear en este caso, no estar desalineados, sino que más bien estar alineados a los objetivos de la compañía. Bueno, pues al final me queda haceros una pregunta, ¿no? ¿Queréis contratar mejor y más rápido? Lo podéis hacer con Velora. Aplicando el método Velora os garantizamos una muy buena contratación en menor tiempo y garantizándoos la calidad de los candidatos. Si necesitáis que veamos vuestro caso de forma personalizada, nosotros trabajamos de una forma muy consultiva, tenéis aquí el código QR, podéis agendar una reunión, podemos ver vuestro caso, podemos analizarlo y, por supuesto, aportaros la mejor de las alternativas para que vuestro proceso sea el mejor proceso y que a partir de ahora contratéis mucho mejor. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido al webinar. Os esperamos y estaremos encantadísimos de atenderos. Muchísimas gracias.